Alturas del cielo, gracias te damos, Padre, te pedimos que ahora al repasar la lección tú seas con cada uno de los maestros, te lo pido y ruego en Cristo Jesús, amén, Señor. Vamos a hacer la lección de manera general, la va a dirigir el pastor Wilson. Feliz sábado, hermanos. Voy a escaparme de la cámara. Yo estropeo las cámaras, hermanos. Bueno, hoy nosotros, sábado, ¿qué fecha es? 22. ¿Qué lección nos toca hoy? ¿Cómo se llama la lección? Justificación solo por la fe. Muy bien. Esta lección, estas palabras juntas han sacudido el mundo. Literalmente lo han puesto de vuelta y media. Es a la vez la enseñanza que más ignoramos y es la enseñanza que mejor nos hace, porque es el día a día de la experiencia diaria del creyente. Ustedes podrían decir, hermanos, como Pablo dijo, he terminado la carrera. ¿Qué más dijo? He alcanzado la victoria, la corona, ¿qué? A ver, dice, he completado todo. ¿Qué me queda solamente? Dice Pablo. Pues recibir al Señor, pero recibirlo por segunda vez, él sabía que iba a levantarse. A ver, ¿podríamos nosotros decir estas palabras sin riesgo de equivocarnos? He completado la carrera. Señor, hoy me puedes llevar al descanso. Hay un grupo de cristianos que ellos consideran que cuando se bautizan y reciben el Espíritu Santo, ellos deben morir, porque ya están sellados. O sea, un día más podrían romper su compromiso con el Señor. O sea, ellos tienen miedo a esto y ellos oran al Señor para que el Señor se los lleve. Hermanos, en todo el mundo hay cristianos de todos los colores y no nos tenemos que asustar por estas cosas. Sin embargo, el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que trasciende el tiempo y la historia, y nosotros tenemos que entenderlo en el contexto correcto. Vamos a intentar entre todos cooperar. ¿Cuántos tienen su folleto de escuela sabática? Muy bien. ¿Y copia electrónica por lo menos? Copia electrónica. Miren, necesitamos una copia electrónica. A ver quién puede pasar al grupo de WhatsApp de la iglesia la lección de esta semana, el link. Alguien haga por favor eso, para no estar. A ver, alguien que está en el grupo, a ver, que nos pase. Vamos a pedirle a Patricia que le diga a Alex que suba al grupo de la iglesia la lección de hoy. Entonces cada uno la puede coger de allí. Porque es importante, hermanos, que tengamos en cuenta, porque el repaso de la lección es el único elemento que nos une doctrinalmente como iglesia. Y ante tanta amenaza doctrinal y tanta división en la iglesia, la escuela sabática nos ayuda a estar unidos. Pero vamos al tema de lo que estamos estudiando. Gálatas 2:20. A ver, Gálatas 2:20. Muy bien. Dice Pablo, uno de los textos más esperanzadores, que él en Cristo está crucificado. ¿Qué ha crucificado Pablo en Cristo? Pecado hay que entenderlo en su contexto. Pecado es naturaleza. Pecados son acciones. La naturaleza nuestra es de pecado. Es de rebelión. Si aquí pusiéramos un cartelito que dijera, aquí, no mire detrás de este cartel, y lo dejamos aquí, y le ponemos vallas, y lo tapiamos bien, ¿qué van a hacer los hermanos? El momento menos indicado, y luego ven que no hay nada, ¿y cómo se quedan? Pues, no sé si satisfechos, pero nuestra naturaleza es de rebelión. Nuestros hijos cuando nacen son egoístas. Puede enfadarse, pero son egoístas, porque mi niño llora y hay que correr
No entiende si hemos dormido, estamos cansados, no. Porque la naturaleza nuestra es de pecado. Hemos nacido separados de Dios. Naturalmente estamos enemistados con Dios. Sin embargo, Pablo dice que en la experiencia espiritual, se dice, ya no vivo, se refiere al día a día. Ya no vive el pecado en él. Ya la rebelión no vive en él. Sino, ¿qué dice? Sino Cristo. Miren, no sé si han escuchado este sermón del pastor Bullón, muy antiguo, del 94 por lo menos, cuando él narra una experiencia, una parábola, cómo entender la lucha de la naturaleza en nuestro ser. Dice que cuando nosotros vamos al Señor, tenemos adentro como un tigre rebelde. Y el tigre ruge y nos lleva a enemistarnos con Dios. Pero cuando Dios nos convierte, pone otro tigre. ¿Han escuchado la historia, verdad? Los tigres pelean. ¿Qué tigre va a ganar? El que se alimenta. Bueno, pues vamos a darle al tigre del mundo, le vamos a dar, envidias. ¿Qué dice Pablo que son las obras enemistad de Dios? Celos, contiendas, ¿qué más? Disensión, ¿qué más? Herejías, ¿qué más? Contiendas. A ver, ¿qué cosas nos separan de Dios? Bueno, ya. Ahora, a este tigre lo alimento bien de las cosas que a Dios se le oponen. Y el tigre que está aquí necesita 3 cosas al día. Una dieta balanceada. ¿Qué cosa necesita ese tigre? ¿Se acuerdan? Oración. ¿Qué más? Leer por YouTube, ¿no? ¿Por YouTube o por Facebook? No. Leer la Biblia, tu folleto, escuela sabática. Y buscar a alguien a quien contarle esta agua pura que fluye en ti. Porque si la dejas que no fluya, por muy pura que sea el agua, se estanca y te apesta. 3 cosas. Cuando viene la tentación, a lo mejor pues Satanás nos conoce. Él no lee nuestros pensamientos, pero nos conoce. Entonces él sabe, pues probablemente que para mí la tentación es las filosofías y las letras. Entonces por ahí me susurra o leo alguna cosa que seduce mi entendimiento y pone en tela de juicio los principios de Dios. O a lo mejor para mí pueden ser los pecados de tipo moral. ¿Cuántas personas cuando cierran las puertas se enfrentan a una serie de perversiones sexuales? Y cuando salen pareciera que no pasa con ellos. ¿Sabéis, hermanos? De cada 10 personas en el mundo, 3 consumen pornografía. O sea, que de aquí 10, 3 ven pornografía. O sea, es una estadística, ¿de acuerdo? Satanás, hermanos, y cuando viene la tentación y yo no me he alimentado de las 3 cosas, ¿qué pasa conmigo? Entonces, el texto dice, ya no vivo yo, no, sino yo sigo viviendo en mí, porque he dejado que Cristo no viva. Y cuando pasa el tiempo, yo le digo a Dios, mira, Señor, soy hipócrita, soy mentiroso, voy a abandonar la iglesia porque esto no es para mí. Y viene a visitarte tu anciano, tu hermano de iglesia, maestro de escuela sabática. El pastor es el último que va, pero va. Y cuando llega te dice, hermano, ¿por qué dejas la iglesia? Y te dice, no, es que no quiero ser hipócrita. Es la respuesta más absurda. O sea, porque el tema de la justificación por la fe es la enseñanza de la experiencia diaria del creyente. Por eso, Pablo empieza a dirigir su discurso a un grupo de hermanos. A ver, de aquí, hermanos, ¿cuántos tienen 5 años en la iglesia? 5. 5 para más. A ver, 5. Pónganse de pie, vamos a identificar a nuestros hermanos. A ver, 5 años en la iglesia. Ya, no se muevan si 10 años en la iglesia. ¿Quién tiene 10 en la iglesia? 10. 15 años en la iglesia. 15. 20 años en la iglesia. 20. Pues ponte de pie, hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas sentada?
20, 30 años en la iglesia. No te pongas de pierna porque tú llevas 80 años. Has nacido en la iglesia, tus padres también, entonces tú llevas los tuyos y los de tus ancestros. Muy bien. Entonces, este mensaje de Pablo va para vosotros. Tomen asiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas tradiciones y competimos por nuestras tradiciones. Decimos, en la iglesia no se ponen flores. Flores, yo escuché en algún lugar, solo es para los muertos. Mi madre me decía a mí flores nunca. El día que me descanse, tampoco quiero. Flores para otros. A mí no me gustan las flores, sí a mi madre. Otros dicen, no, pero es que ¿cómo van a poner estas cosas? Esto traemos ideas. El hermano ha cantado y la pista, pues, no, eso no está bien. O el hermano ha salido a presentar un mensaje y a lo mejor lo ha hecho en forma de drama, eso está mal. O sea, traemos. Y el pueblo de Dios traía sus tradiciones. ¿Qué decían ellos? Para cristianos, solo los que se circuncidan. Si no, no. Claro, porque la iglesia empezaba a crecer afuera del pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen un año de adventistas? 1, 2, 3. Pónganse de pie, mis hermanos, porque están todos guapos ustedes. A ver, 3 años, por lo menos. Ya. Toma asiento, hermano, eres valiente, no te preocupes. Meses, Sara. Entonces, claro, Sara entra a la iglesia y le empezamos a convencer. ¿No? Sara, el Señor dice que hagas esto. Y a lo mejor otro te dice que el Señor dice que hagas lo otro. Y tú te encuentras mareada porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Entonces, Pablo se encontró que en la iglesia los nuevos conversos iban al Señor felices y alegres, porque ellos antes vivían, según Pablo, en la carne, en el adulterio, en los homicidios. Y ahora escucha que Jesús le dice, mira, el que está en mí, nueva criatura es, y mis pecados te son perdonados. ¿Cómo? Decían ellos. Y abrazaban la fe, y llegaban a la iglesia, y los otros le decían, espérate, el Señor demanda de ti ciertas cosas. No solo basta la fe, no. Ahora hay que añadirle una carga más. Miren, hermanos, a la iglesia adventista hoy se le acusa de que no es como antes. Yo quiero decirle que la iglesia sigue siendo la misma, solo que el mundo ya no es como antes. Nosotros en la iglesia hace 20 años no teníamos que hablar no era predicación hablar de la vida moral de los cristianos. El homosexualismo, eso no era un tema que se hablaba en la iglesia, pero hoy tenemos que hablar. Hace 30 años hablar del cuidado en la iglesia a los menores, el cuidar a las personas discapacitadas, no era discusión de la iglesia. ¿O quién se acuerda, hermanos, que hablábamos eso en la iglesia? ¿Hablábamos eso, hermana Esther? No lo hablábamos. Pero hoy la ley, ¿qué dice? Dice, un niño, hace una semana un niño en España, me parece, denunció a la madre porque le castigó. ¿Se acuerdan o no? Le castigó, la madre le dio una. Pero el juez le dijo al niño, no, tú no, tu madre no la vamos a ti te vamos a llevar. ¿Por qué? Porque tu madre te está corrigiendo, has tirado al suelo un móvil que vale 800 euros. Con 800 euros una familia come. Y es más, al hacer hechos demostrado violencia contra tu madre. No, tú. Y el niño se asustó. O sea, esas cosas, hermanos, hoy han entrado a la iglesia y claro, muchos esperan que la iglesia se levante en unas actitudes violentas. Nosotros no podemos. Pablo, hermanos, nunca discutió temas de esclavitud, y había muchos esclavos en su tiempo. Nunca discutió temas de tributos, porque Jesús dijo. Entonces, hay temas en los cuales la iglesia mantiene una posición aparentemente pasiva, pero el mensaje sigue siendo el mismo. En este caso, Pablo tiene que explicar a los hermanos judíos cómo deben afrontar la inclusión de nuevos miembros de un contexto nada igual al suyo. Yo soy adventista, hermanos, probablemente unos 40 años, por no decir más, pero con 40 me quedo. Y cuando era niño, con mis amiguitos no adventistas,
que eran mormones, testigos, yo les decía así: yo soy adventista. ¿Y por qué? Porque yo no como carne de cerdo. Y porque yo tengo mi profeta, profetiza. Y el otro, yo también, es José Smith. Y discutíamos lo diferente que éramos, pero nunca hablábamos del Salvador Jesucristo. Yo fui criado en una iglesia así. Y tuve que entender a Jesús en la vida después. Y es lo que Pablo quería explicarles. Pero Pablo, hermanos, no fue violento. Por eso leamos lo que dice Gálatas 2:15. Vamos a ver. A ver. Quien lo tenga, por favor, léalo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A ver. Miren, hermanos, cómo Pablo está abordando el tema de sus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos necios que no aceptan a los nuevos. No, Pablo dice no. O sea, la Biblia dice que vosotros judíos son ¿qué? ¿Son qué? Pecadores. No, ¿qué dice al comienzo? Judíos de nosotros. Son judíos de nacimiento, es decir, Dios reveló en vuestro pueblo un mensaje especial. Y no eran pecadores como los gentiles, o sí eran pecadores. No, porque tenían la luz entre ellos. Dios los había escogido. Miren cómo Pablo aborda el tema. O sea, la primera pregunta que podemos hacer es: cuando Pablo aborda temas, ¿va hacia la confrontación o no? ¿Qué les sugiere este pasaje? No, Pablo reconoce lo bueno que tiene su grupo, porque luego, hermanos, saben que Pablo reconoce que él mismo es fariseo entre fariseos, intachable ante todo. No. Entonces Pablo dice que los judíos eran depositarios de la ley de Dios, por lo tanto tenían una ventaja. Y en esto tenemos que reconocer, porque aquellos que tienen más años en la iglesia tienen una ventaja. La ventaja es de que conocen mejor el Evangelio, de que han visto a lo mejor las cosas reales que pasan en la iglesia. Hermanos, en mi experiencia cristiana, lo he visto todo en la iglesia, pero para nada deja de ser el pueblo de Dios, porque Dios llamó a un movimiento, no a unas personas, y las personas muchas veces abandonan el movimiento, pero el movimiento sigue. No se olviden que Dios llamó a su pueblo de Egipto. ¿Cuántos entraron de los que salieron de Egipto? ¿Cuántos se acuerdan? 2. ¿Y qué pasó con el 1,000,000 quedaron en el desierto? Pero fue el mismo movimiento el que entró. O sea, no son las personas, sino el movimiento que Dios ha llamado. Por eso, hermanos, tenemos que tener bastante celo, bastante cuidado, temor, porque Dios llevará este movimiento a la patria celestial. Y a lo mejor si el pastor que está aquí se perdiera en sus caminos, no fue el problema de la iglesia, fue un problema mío, ¿de acuerdo? Entonces Pablo está diciendo esto. Ahora bien, los gentiles obviamente eran pecadores. A ver, ¿cómo adoraban los griegos a la diosa Diana o Artemisa? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo adoraban? ¿Cómo adoraban los cananeos al dios Baal? Con sacrificios y con orgías sexuales, de la misma forma Diana. Y estos griegos hacían esto, y se comían los alimentos ofrecidos a los ídolos. Es decir, ¿eran pecadores o no eran pecadores? Sí eran pecadores. Los judíos no hacían esto, pero no por esto eran mejores que los otros, porque cuando los gentiles se convierten y abandonan estas costumbres, y abandonan la promiscuidad, y abandonan la idolatría, llegan a la iglesia, porque conocieron a Jesús, a este crucificado. Y entonces los otros dijeron, no, pero hay que añadirle algo más. Y les pregunto, hermanos, ¿el sacrificio de Jesús es incompleto? ¿Alguien puede decirme por qué Jesucristo al morir no completó realmente su sacrificio? ¿Es incompleto o no? ¿Por qué? Miren,
Pablo describirá luego en la carta a los hebreos que Cristo murió una sola vez y para siempre. Su sacrificio es completo. ¿Tengo yo que hacer algo para añadir al sacrificio de Jesucristo algo de perfección de mi parte? Si dice la Biblia que mis obras, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Y yo no hago cosas malas, no ando robando, no ando haciendo cosas malas. Pero dice que aún así, si mis obras están separadas de Jesús, son como trapos de inmundicia. Entonces, por esa razón, Pablo quería decirles al pueblo, miren hermanos, la muerte de Jesús en sí misma es perfecta. No le podemos añadir nada más a la salvación. Es decir, para ser salvo, solo tienes que aceptar la justicia por la fe en Cristo Jesús. Nada de lo que hagas va a ser mejor la justificación en tu vida. ¿De acuerdo? Y la palabra justicia es una palabra jurídica. Es una palabra que se aparece en las cortes, porque el justo es a quien se lo declara, no por lo que hace, sino por a quien recibe. Es interesante, hermanos. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque la palabra justificada aparece 4 veces consecutivas en estos textos que estamos leyendo. Y Pablo usa mucho este término judicial. ¿Por qué, hermanos, creen que la palabra justicia aparece constantemente? Los que estuvimos hace ya algunos sábados, miércoles, hablamos del juicio, porque vamos a enfrentar todos al juicio de Dios, al tribunal de Dios. Y en el tribunal de Dios, ¿cómo seremos justificados? ¿Por nuestras obras o por los méritos de Cristo en la cruz? Por eso es importante, por eso Pablo tiene un énfasis en explicar qué es la justicia de Cristo. Sin embargo, Pablo habla de las obras de la ley. Por ejemplo, Gálatas 2:16. A ver. Gálatas 2:16. Léela, hermano. Que tenga, léalo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, hermana, gracias. Miren, dice Pablo que por las obras de la ley, ¿entendemos lo que está diciendo Pablo? ¿Lo entendemos bien? Está hablando de justificación como el objetivo del creyente. Y el método o el medio para ser justificado, según Pablo, no son las obras de la ley. Vamos a poner un ejemplo. Este es el momento de mi salvación, ¿de acuerdo? Este momento. Para yo alcanzar la salvación, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Jesucristo. Y entonces yo me encuentro literalmente como Adán antes de la caída. ¿Les parece, hermanos, que la teología es demasiado profunda? Hermanos, el mensaje es dramático. Si estás en Cristo, eres como Adán antes del pecado. Eres perfecto, aunque estés creciendo en el Señor. En el momento eres perfecto. Sin embargo, para yo ser salvo, sabemos que solamente es por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora yo decido que no. Yo decido que tengo que hacer por mis propias obras. Y entonces, como buen judío soy, digo, pues al 8º día vamos a pasar por el cirujano, y voy a guardar todas las leyes, todas, para ser justificado. La palabra ley en los escritos de Pablo no siempre se refiere a los 10 mandamientos. ¿Alguien sabe a qué más se refiere la palabra ley en los escritos de Pablo? ¿Alguien más sabe qué? A las leyes ceremoniales, muy bien. Miren, hermanos, si quieren leerlas todas, se van a Levítico y las leen todas. Moisés decía, por ejemplo, si tú has dado a luz, tienes que estar en tu casa ¿hasta cuántos días? 40 días. ¿Les parece bien o les parece mal? Los médicos dicen que son 40 días. ¿Qué más dice? Si tú tocas un muerto, ¿dónde tienes que irte?
Tienes que apartarte, porque el muerto, y eres impuro. ¿Qué más dice Moisés? A ver, es que es un momento. O sea, no todo se puede comer. No todo se puede comer. Miren, y hermanos, yo les digo, porque ustedes saben que yo les he comentado que yo trabajaba en la industria de la pesca en algún momento de mi vida. No sé quiénes de vosotros alguna vez han comido marisco. ¿Alguna vez? En España, la gamba blanca, en la costa de Huelva, eso hoy se pagan 150 euros el kilo más o menos. Y en el Levante, la gamba roja, la gamba roja. Entonces, ¿cómo nosotros, los pescadores, consiguen este tipo de manjar? Yo lo he visto. A mí no me han contado. Yo lo he visto. Vente, Wilson, vamos a pescar. Yo me ponía en mi chaleco y miraba. Ellos tiraban animales muertos en el agua, anclados a un arte. Sí, animales muertos. Roel, mi amigo el pescador, andaba buscando perros en las autopistas. Veía un perro, lo llevaba. Es que si a Roel tiraba el perro en el agua, él desconoce el mar como las autopistas y tiraba el perro. Ya volvemos, decía él. Volvíamos. Con su GPS iba a la boya que él había tirado y sacaba la red, reventando de todo tipo de... ¿Por qué? Porque esos animales, esos son como comer cucarachas. ¿Ustedes comen cucarachas, hermanos? Son crustáceos, es la misma historia. Entonces Moisés les dijo a su pueblo, hay animales que no van a comer porque Dios les ha dado una función especial para que limpien la tierra de la inmundicia. Entonces algunos dicen, pues no, ¿cómo Dios me va a impedir esto? Esas leyes ceremoniales de salud, Moisés es una ley de salud. Entonces se refiere Pablo de que muchos dicen, bueno, pues ahora yo soy vegetariano para ser salvo. No, yo ahora me visto a la moda adventista. Empezamos con un debate. No, yo ahora toco la música adventista. Y empezamos a dividirnos en historias, porque pensamos que esa es la forma de ser salvo. Pero cuando yo estoy en Cristo, y al día siguiente conocer a Cristo, ¿creen que yo voy a tener problema con la ley de Dios? Si estoy en Cristo. El Señor me dice, mira, la palabra dice que no debes comer ese tipo de alimentos. ¿Qué dice mi mente? ¿Quién me lo está diciendo? Cristo, ¿no? ¿Tengo un problema en obedecer? No. Hallo placer. Y aunque no necesito razones, lo obedezco. Y entonces mi moda se recata porque estoy en Cristo. Y mi música porque estoy en Cristo. Pero es un resultado, las obras de la ley, de estar en Cristo. No es la causa para alcanzar la salvación. Y es lo que Pablo les decía a su pueblo. Miren, hermanos míos, les decía, ustedes tienen un problema. Piensan que todos los que se han convertido tienen que practicar las obras de la ley para ser salvo. La muerte de Cristo en sí misma es suficiente. No se puede añadir ni quitarle nada más. Todo lo contrario. En Cristo seremos capaces de guardar toda la ley. Por eso Pablo les decía, yo guardo la ley. Y no los 10 mandamientos únicamente, no, sino todas las leyes que estaban aplicadas para el pueblo de Dios, excepto aquellas que habían caducado cuando Cristo murió. Él no sacrificaba animales, porque si Cristo había muerto, ¿era necesario? No. Entonces, las obras de la ley, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que recordar de que las obras de la ley son el resultado. Ahora bien, sigamos leyendo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Muy bien. Dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál es mi propia justicia? Todo aquello que yo creo que me va a ayudar a ser salvo. Porque el único que me salva es Cristo Jesús. Y todo aquello que ocurre después es el resultado del estado de la salvación. Por eso Pablo decía, he completado la carrera, llegando a la meta. Y luego dice, no pretendo haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere? Es que Cristo aún no había venido.
Aún en su cuerpo había una lucha entre lo bueno y lo malo. Luego dice, no sé qué me pasa porque con la mente, ¿se acuerdan? Sirvo más. Pablo tenía tentaciones, hermanos. Pablo tenía tentaciones. Una tentación que Pablo tenía es que él estaba un poco ciego. En el camino a Damasco, probablemente, la Biblia no lo dice exactamente, ¿se acuerdan que de los ojos como costras quedaría? Porque luego Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y era su oración, Señor, mira, si yo viese mejor, mejor predicaría. Señor, si yo viese mejor, discerniría mejor si yo. Y el Señor, que le dijo un día, mira, déjate de orar por esas cosas, no te voy a responder, bástate lo que tienes, porque en mí mi poder se perfecciona en tu. O sea, Pablo, hermanos, tenía sus luchas. Inclusive Pedro, el apóstol, ustedes han leído esta semana, ¿verdad? ¿Cómo Pablo trata a Pedro? ¿Y por qué Pedro se comporta así? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué había hecho Pedro? Hermanos, Pedro, vuestro pastor, el que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado porque nadie te lo ha revelado sino mi Padre. Y este Pedro, cuando ve que la iglesia lo presiona, ¿no? ¿Se acuerdan? Le presionaron. Oye, tienes que actuar así, porque así es lo correcto. Así nos manda la tradición. Y entonces llegan los nuevos hermanos. ¿Y qué hace Pedro? Bueno, son gentiles. Para un judío, ¿quién era un gentil? Uy, perdón, romper. Para un judío, ¿quién era un gentil? ¿Cómo oraban? Gracias porque no soy esclavo, mujer, ni gentil. Qué bonito oraban, ¿verdad? Y cuando llegan los gentiles, claro, Pedro le dice, oye Pedro, lo que dice la tradición, que no puedes juntarte con esta gente. ¿Y qué hace Pedro? El buen Pedro cede ante la influencia. Hermanos, ¿ustedes se imaginan a Pablo, hermano, solo? Solo. Porque realmente Bernabé estaba con él, pero Bernabé también dice que hasta cedió y se quedó solo. Cuando le dijeron a Pablo, la correcta enseñanza de la iglesia es esta, que hay que añadirle un poquito más a la salvación. ¿Y Pedro qué dijo? No. Y entonces denunció a Pedro. Este Pedro, hermanos, era muy temperamental, pero el Señor necesita gente. Por eso el Señor llama como quiere, no como queremos, sino como Él quiere. Y llamó a este Saulo vehemente, agresivo, que dice la Biblia que iba tras los judíos como, ¿se acuerdan? Como un toro. ¿Qué hacía? Respirando odios. Estos judíos, estos cristianos, yo solito los voy a destruir porque yo soy Pablo, yo soy Saulo. Y el Señor, cuando lo encuentra, le dice, mira, te estoy llamando, pero ¿sabes dónde tienes que ir a recibir las instrucciones, querido Saulo? ¿Dónde lo manda? Vete a la iglesia que se te dirá lo que tienes que hacer. ¿No le puede decir Jesús, haz esto, lo otro? ¿Por qué lo manda a la iglesia? ¿Quién era la iglesia? Era una banda de esclavos, hermanos, perseguidos, asustados, imperfectos. Y el Señor lo manda allí. Y una enseñanza aquí interesante. Entonces este Pedro había cedido, porque él pensaba que la justificación Pedro podía ser también por las obras de la ley, por añadirle. Hermanos, ¿cuántos han sido católicos alguna vez? Apostólicos y bien romanos. Mi madre la primera, mi madre, católica, apostólica y romana. ¿Alguien ha ido de procesión? Hermana, ¿por qué ha sido de procesión? Cuéntanos. Porque a mí mis padres me enseñaron eso. O sea, yo tenía un tío sacerdote y cuando yo iba de vacaciones al pueblo que era mi tío, teníamos que hacer todo porque él era una autoridad en ese pueblo. Y nos teníamos que sentar en la primera fila porque era la autoridad, mi tío, mi abuelo era el alcalde del pueblo, o sea, nos tocaba hacer todo lo que ellos hacían.
Así es. Igual sin chistar. Es interesante, hermanos, porque la Biblia enseña de que aquellos que han hecho esas obras de la ley, es decir, queremos ablandar el corazón de Dios, queremos conmover a Dios haciendo obras de la ley. Hermanos, Dios conoce los corazones y para nada te condena por lo que has hecho. Todo lo contrario. Yo iba a ser monja, a mí me quería meter a monja. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está el hijo? Daniel, ¿qué ha pasado, Daniel? No estarías aquí. Pero a Dios gracias, el Señor conoció a tu madre y te tenemos aquí. Dios te bendiga, hermano. Resulta que el Señor, hermanos, el Señor conoce los corazones y sabía que detrás de este Pablo, prosélito, estrictamente religioso, estaba un hombre que amaba a Dios. Y muchos amamos a Dios y hemos pasado por muchas cosas y amamos al Señor. Ahora, lo que venga adelante, no te asustes, pero digo en serio. Ni te digas, uy, ¿cómo es posible? No. Porque el Señor va a madurarnos espiritualmente según como Él convenga, según como Él diga, ¿de acuerdo? Y nos vamos a pasar experiencias difíciles en la vida y como iglesia, pero estemos seguros de que el mismo Dios que nos ha llamado nos va a guiar. Y es lo que está diciendo el texto, de que fue hallado en Él no teniendo mi propia justicia, no, sí, que es por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Es importante recordar que la fe en sí misma no contribuye a la justificación. La fe, hermanos, es la forma como nos cogemos, nos hacemos del Señor, ¿de acuerdo? Mire, hermanos, ¿cuántos tienen fe? A ver, levanten la mano. Fe. ¿Qué es la fe para vosotros? Para mí la fe, pastor, es saber que lo que yo le pido a Dios me lo va a dar y yo estar como con esa seguridad de que eso va a ser así y que yo voy a emprender una situación, algo y que va a ¿Y ser. si no te da? ¿Y si no me ¿No da, tuviste bueno, fe? No, la fe está, Ah. la fe sigue, pero bueno, yo digo, bueno, no era la voluntad de Dios. Así es. A ver, alguien más. Gracias, hermana. Hermana, ¿qué es la fe para ti? Dios existe. O sea, para ti la fe es la existencia, la confianza en Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es fe? A ver, hermana, ¿qué es fe para ti? Para mí la fe es la confianza. Confianza. Y sabiendo que, como dice la hermana, que no lo ven, yo sé que Él está ahí. Y que tengo tanta fe, porque cuando yo le he hablado, Él me ha respondido y me ha contestado. Entonces sigue mi fe. ¿Y si guardas silencio mucho tiempo, te desesperas o...? ¿No? Vale, bueno, está bien. Está bien. ¿Alguien más? ¿Qué es fe? A ver, Ángel y Donna. Bien, bueno, básicamente cuando tenemos que no estar de responder, fe lo asimilamos, lo tenemos como una creencia, un creer vago, pero nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar el conocimiento que tenemos, practicarlo y es como una respuesta de gratitud a la que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces es una fe fundamental. Muy bien. Hermana Donna. Es parecido a lo que dice, ¿no? De que en verdad con la fe es el conocimiento de un Dios, saber que Él existe, pero no solamente el conocerlo a Él, sino aceptar lo que Él manda. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir que es fe? Obedecer. Muy bien. Y está, muy bien. ¿Alguien más? A ver, atrás, hermano. ¿Perdón? Fidelidad. Muy bien. Ahora, hermano, yo le voy a decir lo que no es fe. No es un sentimiento. No es un sentimiento. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Y cuántos se han desenamorado alguna vez? Entonces no se han enamorado. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es un principio. Si el Señor nos amara con sentimiento, no habría muerto en la cruz. Pero nos ama porque es un principio. Y el Señor tiene fe en nosotros. Por eso ha mandado a sus hijos de la cruz a morir. ¿O quién le pidió al Señor morir por uno mismo? ¿Él le ha dicho, Señor, muere por mí? Él vino a morir consciente de que tenía fe en que su pueblo podía aceptar y entender la salvación. Entonces la fe no es un sentimiento. La fe es un principio.
Podemos ir un poquito más allá. Es un principio lógico. Miren hermanos, ¿les gusta la iglesia? ¿Por qué les gusta la iglesia? A ver, cuéntenme. Rápido, hermanos. No, la iglesia, ¿cómo está hoy? A ver, no está todos los sábados así. Pues miren, hermanos, hay 2 hermanas que no han dormido. Hay una hermana que ayer no durmió y hoy va a dormir poquito. Hay un par de muchachos que llegaron y se fueron tarde. Y el pastor no ha hecho nada tampoco. Y otro hermano que vive lejos pero vino a ayudar. O sea, pregunto, Señor, mándanos una iglesia bonita. Y el Señor, ¿así funciona la fe? No. La fe es una fe que obra. Una fe que obra. Una hermana mayor anoche, que por mayor no la voy a decir que es tan mayor, pero que también se pegó su paliza. O sea, pero hoy sí, si aman al Señor, nos van a ayudar a recoger. Eso sí, te ayudamos a recoger. Pero hermanos, la fe es una fe que obra. Hermano, ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Gracias, hermano Roy, 5 minutos. Por esa razón, no debemos tomar a la fe como algo espurio, como algo sentimental. Porque si tú no conoces al Señor, no tendrás fe en Él por mucha fe que digas tener en Dios. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no conoces? A lo mejor, ¿dónde está Starling, Winnie? Hola. Miren, voy a abusar de la confianza. Voy a abusar. ¿Conocen a Starling y Winnie? El chico que canta bonito y la chica también canta bonito. Pues Winnie estaba aquí algún tiempo sola, luchando y trabajando, y el esposo allá también buscando por la vida, ¿sí o no? Y en el tiempo que pasó, ella dijo, no, ya, como estamos lejanos, ya no lo quiero. ¿Dijo eso? No. Le dijo que lo amaba, siendo fiel a él, luchando, hasta que el Señor permitió reunirse. ¿Eso qué es? Fe con obras, sí. Fe sin obras es muerta. Por eso, hermanos, no alcemos la voz precipitadamente diciendo tengo fe, si tu fe no se demuestra en obras. Primero tienes fe y luego son las obras de la ley. No son las obras de la ley y luego la fe. No es al revés, ¿de acuerdo? Y es lo que Pablo está queriendo explicar al pueblo. El fundamento es Cristo. Como consecuencia, obedezco la ley de Dios. A ver, Génesis 15, 5 al 6. Por este lado. Hermana Olga, de este lado. Génesis 15, 5 al 6. Por este lado, hermanos, Juan 3, 14 al 16. Cualquiera. ¿Quién tiene Génesis 15, 5 al 6? Aquí los hermanos de la derecha. Mía. A ver, los conservadores. Lee, Maribel. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, mira. 15, 5 al 6. Dice 5 al 6. 5 y 6, sí. Vale. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A ver, hermanos, miren, esta historia es dramática. Porque ¿a quién estaba hablando Dios? A un nonagenario. ¿Qué es nonagenario? 90 años. A su esposa, que era octogenaria, pero además era estéril. Y le dice, mira los cielos, tú ves las estrellas, a tus 90 años así va a ser tu descendencia. ¿Y Abraham qué hizo? Le dijo, mira Señor, ya fui al médico, me han dicho que no se puede. Pablo dice de Abraham que estaba como muerto. Pablo a veces habla fuerte. Se refiere a que su sistema reproductivo estaba como muerto. Y la esposa igual. Le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. ¿Y Abraham qué le dijo a Dios? Señor, ya me han dicho los médicos. ¿Qué le dijo? Señor, te creo. Y Dios le contó por justicia, porque creyó en Dios. Y una enseñanza, hermanos. Tú has sido escogido por el Señor. No lo dudes. Aunque tengas que dudar alguna vez, no dudes que Dios te ha llamado. Y tú entrarás a la patria celestial. Tampoco lo dudes.
porque no entrarás por tus obras, sino por Cristo Jesús. Y en la medida que conozcas a Jesús, estarás más cerca a Él y semejante a Él serás. Eso es ser contado por justicia, creer lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Si tú ves en la Biblia, el Señor dice, esto es mi voluntad, pero Señor, a mí me parece que entonces no nos es contado por justicia. El siguiente texto, me deben quedar 2 minutos. ¿Quién tiene el siguiente texto en este lado? ¿Alex? Hemos dicho Juan 3, 14 al 16. Vale. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús dice que su sacrificio es por todos, para que ninguno se pierda, sino todos podamos ser salvos. Hermanos, Cristo no murió para que tú digas, Señor, ¿quieres que sea salvo? No, Él dice que ha muerto para que tú seas salvo. ¿Tú crees que Cristo murió para que seas salvo? ¿Lo crees? El que crea, levante la mano. Y el que no crea, que no levante la mano. Vuelvo a preguntar porque están desatentos. ¿Tú crees que Jesús murió para que seas salvo? Levanta la mano. Bueno, los que no levantan la mano, no sé por qué no levantan la mano. Porque saben, hermanos, estamos diciendo la declaración más excelsa sobre la faz de la tierra, que Cristo murió por ti, ¿de acuerdo? Y si tú lo aceptas, entonces te es contado por justicia. Ya vamos a acabar, 1 minuto debe quedarme por cuestión de tiempo. Algunos dicen, no, pero entonces, ¿qué pasa si yo no enseño las obras de la ley? Estoy promoviendo el pecado. Es cierto, miren, y como les digo, hermanos, yo soy la 5ª generación de adventista de mi familia. Mis bisabuelos fueron pioneros. Alguno de ellos murió por el evangelio, lo mataron. Entonces, vengo de una familia, y esto no me hace a mí mejor que vosotros. Al contrario, me da más problemas. Porque para mí el evangelio no fue nada nuevo. Ya lo conocía. Me dio formación, una tradición, a lo mejor que he tenido que reaprender. Sin embargo, cuando yo descubrí el mensaje de la justificación por la fe, ¿se acuerdan que yo decía de niño? ¿Se acuerdan cómo decía de niño yo? ¿Qué decía de niño yo? Yo soy adventista. Yo decía así. ¿Y qué hacía un adventista en mis tiempos? No comía carne, tenía su profetisa, no escuchaba este tipo de música. No, ese era yo. Pero un día cuando tuve 17 años me pregunté realmente, ¿Dios existe? Estaba haciendo teología, en el 3er año de teología. Y entonces, buscando a Dios, sin Dios, me perdí. Y estaba sentado en las clases de teología sin creer en Dios. Qué extraño, ¿verdad? Y en mi incredulidad, el Señor me mostró que me hacía solamente falta mirar la palabra de Dios para entender que Dios existía. Cuando conocí a Dios, fue una alegría para mí, porque yo había nacido en la iglesia, pero estaba perdido. Cuando conocí al Señor, mi vida cambió, y entonces me sentí libre. Me sentí libre de la carga del pecado. Pero alguien me dijo, yo estaba en mi 18º año de vida, estaba preparando una campaña evangelística. ¿Quién tiene 18 años aquí? 18 años, ¿quién tiene aquí? ¿Nadie? ¿18 años? ¿Nadie tiene? A uno de 18, ¿cómo lo miran? Como un niño, ¿verdad? Como un niño. 18 años es pequeño todavía. Yo estaba pintando las paredes y había encontrado los primeros, ¿se acuerdan los cassettes, hermanos? Que le dábamos la vuelta para ahorrar las pilas. Porque costaba, ¿te acuerdas, Sara? Nuestros Walkmans antiguos que eran unos lagartos así. Entonces, estaba escuchando un mensaje del pastor Alejandro Bullón. No había conocido el mensaje de la justicia por la fe. Y había encontrado una traducción de los libros del pastor Morris, venden en español. Estaba escuchándolos, ¿no? Yo pintando, disfrutando de la palabra del Señor. No escuchaba que abajo me estaba llamando mi profesor. Yo estaba concentrado. Y alguien, te está llamando el profesor. El profesor vino y me los quitó los audífonos. ¿Qué estás escuchando?, me dijo. ¿Cómo vas a escuchar este tipo de música? Yo no escuchaba música.
le quité los altavoces y estaba escuchando los mensajes del pastor Alejandro Bullón. ¿Cómo creen que se puso la cara de mi profesor? Se avergonzó. ¿Por qué? Porque pensaba que yo era un libertino, porque estaba escuchando aparentemente. Hoy ustedes van por la calle, hermanos, yo les veo a todos con sus cascos puestos, escuchando música, mensajes, pero en aquellos tiempos era así. Por ponerme unos cascos en la iglesia, yo estaba escuchando ya música rock y estaba escuchando a Alejandro Bullón. El profesor luego me dijo, no, es que estoy preocupado porque como eres joven te puedes descarriar. Pero yo estaba escuchando música cristiana, estaba escuchando a Alejandro Bullón. Le dije, profesor, ¿qué pasaba? Que los judíos habían dicho, tanto de fe y sin ley se van a descarriar. Yo les digo lo siguiente, hermanos. El Señor puso una parábola. Había un deudor, ¿se acuerdan? Que debía a su acreedor, vamos a ponerle 100 pounds. A ver, ¿quién debe 100 pounds aquí? Yo le debo. Yo debo. Al fin de mes tengo que pagar mi casa, más de 100 pounds. Tengo que pagar la luz, más. Yo debo. Todos debemos. ¿Quién debe 100 pounds aquí? Bueno, pues todos. Entonces resulta que no tenía para comer. Y le dice, mira, acreedor, mira, perdóname la deuda, por favor, que no tengo para comer. Bueno, ¿qué son 100 pounds? Dice. Llévatelo. Pero yo, el otro, le tenía una deudita de unos 5 pounds al otro. Y entonces va y ¿qué le dice? Págame. Pero mira que no tengo para comer. No me importa, te vas a la cárcel, te quito tus cosas. ¿Han visto así algunos por ahí? Y le cogió sus cosas. Y estaba triste. Y cuando el gran jefe se enteró, ¿qué le dijo? Qué malo que eres. Yo te he perdonado. Más. Para acabar, mis 30 segundos ya seguramente, María Magdalena. Magdalena, hermanos, era prostituta. En 2 ocasiones Jesús echó demonios de ella. La utilizaron para engañar a Jesús cuando la trajeron, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, mira, yo no te condeno, pero una cosa sí, no peques más. ¿Quién amará más? ¿Al que le se perdona más o se le perdona menos? ¿Cómo fue el amor de la Magdalena? Que cuando Cristo resucitó, los valientes heraldos de la verdad, Pedro, Pablo, estaban ocultos en su casa. ¿Y mandaron a quién? Anda, mira. Y la María Magdalena, me da igual que me maten, yo voy a ver a mi maestro. Y fue, miró, volvió, no está Jesús. Hermanos, no tengas temor en bañarte en la justicia del Señor, en beber de la justicia del Señor, porque mientras más lo hagas, más justo serás. Amén. Agradecemos al pastor por habernos apoyado en esta mañana con el repaso de la lección. Muchas gracias, pastor, y también a toda la congregación también por la participación en el estudio de la palabra. Ahora vamos a concluir nuestro programa de escuela sabática. Los que vinieron temprano se acuerdan de qué se trataba, de la familia, ¿no? De los consejos que estaban dando a los padres, de muchas cosas. ¿Alguien me puede dar uno de los consejos que dije en la mañana, más temprano? No, ya no se acuerdan. Bueno, ser confidente de los hijos, el tiempo, lo que Ale estaba hablando sobre el tiempo, dedicar tiempo a los hijos, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a leer una parte que está tomada del libro Hogar Cristiano, que nos dice: Padre, demostrad a vuestros hijos que los amáis y que queréis hacer cuanto podáis para asegurar su dicha. Si obráis así, las restricciones que necesitáis imponerle también tendrán mucho mayor peso en sus jóvenes inteligentes. Si quieres que los ángeles desempeñen en favor de vuestros hijos el ministerio que Dios les ha encomendado, cooperad en ellos haciendo vuestra parte. Esto fue tomado de uno de los libros de Elena G. de White, del Hogar Cristiano. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
encaminarlos con mucho amor hacia los pies de Cristo Jesús y en todos los efectos de la vida. O sea, el amor de nosotros es lo que le va a ayudar a ellos a ser en un mañana mejores personas y buenos hijos. Y también no solamente buenos hijos, sino para la sociedad, que no vayan a ser delincuentes, que no vayan a ser personas que vayan a tener cosas que lamentar en el futuro. Vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar el himno 593 para finalizar nuestra escuela sabática, por favor. 593. Hogar de mis recuerdos.